$5. Eso era lo que la pequeña mano aferraba dentro de un sobre desgastado. Mientras la niña de 9 años permanecía de pie al borde del Bayfront Park, su mirada se fijaba en el hombre al que todos en Sarasota temían. Conocía su reputación por conversaciones susurradas. Sabía que no era alguien a quien una niña debiera acercarse. El aire estaba cargado de sal y humedad mientras la puesta de sol pintaba las aguas del Golfo de naranja y oro, proyectando largas sombras a lo largo de los sinuosos senderos del parque. Los niños jugaban a lo lejos, sus risas arrastradas por la suave brisa que susurraba entre las palmas. Gino Falcone estaba sentado solo en un banco de hierro, su traje oscuro impecable a pesar del calor de Florida, su presencia imponente incluso en la quietud. Ningún guardaespaldas se encontraba cerca. Sin embargo, algo invisible parecía proteger el espacio a su alrededor de cualquier intrusión. Como si el propio aire reconociera su autoridad, encuentra la debilidad y explótala. Se lo había enseñado a sus hombres incontables veces, una filosofía que construyó su imperio de la nada. Hoy, irónicamente, él era el expuesto. Un raro momento de soledad que se permitía solo una vez al mes, lejos de las exigencias de su posición y del peso de las decisiones que determinaban destinos. Una bandada de gaviotas sobrevolaba, sus graznidos puntuando la tranquila escena, mientras las familias recogían sus pertenencias para regresar a casa antes del anochecer. Gino consultó su reloj, un discreto cronómetro de platino que valía más que los coches de la mayoría de la gente, y calculó cuánto tiempo más podría disfrutar de este raro momento de anonimato. El parque se había convertido en su santuario a lo largo de los años, un territorio neutral donde el constante juego de ajedrez del poder y el control se pausaba temporalmente. Aquí, rodeado de vidas ordinarias que se desarrollaban en patrones predecibles, casi podía recordar al hombre en que podría haberse convertido en otra vida. Observó a una pareja de ancianos dar migas de pan a patos exigentes. Su cómodo silencio hablaba de décadas pasadas juntos. Un placer sencillo que su estilo de vida nunca le había permitido. La melancolía momentánea que esta observación provocó fue interrumpida por la visión de una pequeña figura que se cernía con incertidumbre en el borde de su visión periférica. El tiempo pareció ralentizarse mientras Annie Brooks reunía su coraje, sus dedos apretando su preciado sobre, los $5 dentro representando semanas de dinero ahorrado del almuerzo. Sus zapatos gastados la impulsaron hacia adelante con pasos vacilantes, cada uno requiriendo más valentía de la que creía poseer. El experimentado jefe criminal se había enfrentado a hombres armados sin pestañear. Había desafiado a agentes federales con una sonrisa. Sin embargo, algo en la mirada directa de esta niña lo inquietó. Quizás fue la ausencia de miedo donde el miedo debería existir legítimamente, o la tranquila determinación que parecía mucho más allá de sus años. Gino notó a la niña inmediatamente. Sus ojos perspicaces no se perdían nada ni siquiera en momentos de aparente calma. Algo en su acercamiento decidido le hizo pausar sus pensamientos sobre los asuntos de negocios que esperaban su atención de vuelta en la sede. La apariencia de la niña contaba su propia historia. El vestido descolorido que había pasado por demasiados lavados, el moretón apenas visible debajo de la línea de su cabello, los ojos que portaban un conocimiento que ninguna niña debería poseer. Se detuvo precisamente a 3 pies de su banco, manteniendo una distancia cautelosa. «Disculpe, señor», dijo, su voz sorprendentemente firme a pesar del ligero temblor en sus manos. «¿Es usted el señor Falcone?» La pregunta flotó entre ellos, audaz y peligrosa, en el húmedo aire del atardecer. Consideró negarlo, ahuyentarla con una palabra fría, como lo haría con la mayoría de los extraños lo suficientemente tontos como para acercarse a él. En cambio, la curiosidad superó la cautela, e inclinó ligeramente la cabeza, un gesto que ni confirmaba ni negaba, pero de alguna manera la invitó a continuar a pesar de su mejor juicio. Annie se acercó entonces, extendiendo ambas manos con el sobre apretado entre sus pequeños dedos. «Necesito ayuda, señor», afirmó simplemente, sin lágrimas ni dramatismo que colorearan su petición. «Y puedo pagar.
Lo absurdo de que esta niña ofreciera un pago casi hizo que sus labios temblaran con algo parecido a la diversión, pero la seriedad en sus ojos detuvo cualquier sonrisa antes de que pudiera formarse. Lo que sea que la trajo aquí no era un asunto trivial. Eso era evidente por la tensión en sus pequeños hombros. La campana de una iglesia lejana dio las 6, marcando la hora mientras las gaviotas volaban en círculo, sus graznidos puntuando el momento entre el hombre poderoso y la niña decidida. El contraste entre ellos no podía ser más marcado. Oscuridad e inocencia enfrentándose a través de una brecha imposible. ¿Qué tipo de ayuda cuesta $5? Preguntó finalmente. Su voz profunda lo suficientemente baja como para que solo ella pudiera oírla. La pregunta no era burlona, sino genuinamente curiosa, como si su respuesta pudiera contener alguna sabiduría profunda que él aún no había encontrado. Sus dedos se apretaron momentáneamente sobre el sobre antes de que lo extendiera de nuevo, su barbilla levantándose ligeramente en un gesto de orgullo que le recordó a sí mismo décadas atrás. «Es todo lo que tengo», dijo simplemente, «pero creo que es suficiente para lo que necesito». Con una experiencia nacida de años de leer a las personas, Gino aceptó el sobre, notando el cuidado con el que había sido sellado, cada pliegue aplanado, las esquinas perfectamente alineadas. La precisión hablaba de desesperación, de algo precioso contenido dentro de un papel endeble. Annie lo observó abrirlo con la intensidad de alguien cuyo futuro entero pendía de un hilo, su pequeño pecho apenas moviéndose mientras contenía la respiración. Dentro yacían un billete de $5 cuidadosamente doblado y una nota escrita con la mano cuidadosa de una niña que intentaba parecer mayor. La letra temblaba en algunos lugares, revelando el esfuerzo que le costaba formar cada letra. «Por favor, haga que mi tío se vaya. Lastima a mi mamá y a mi hermana. No podemos decírselo a nadie porque dice que nos alejará de mamá para siempre». La simplicidad de la petición cayó como un ladrillo sobre el pecho de Gino, robándole momentáneamente el aire de los pulmones mientras sus ojos viajaban de la nota al rostro de la niña. En su mundo, los problemas se resolvían con violencia calculada y amenazas estratégicas. Limpio, eficiente, sin emociones. Pero el ruego de esta niña encendió algo que creía muerto hace mucho tiempo. «¿Cómo me encontraste?», preguntó, su tono más suave que antes. La curiosidad se mezclaba con algo que podría haber sido preocupación. La pregunta era importante. Los niños no deberían saber cómo localizar a hombres como él. La mirada de Annie no vaciló mientras respondía. «Una vez escuché a mi tío hablar de usted por teléfono. Dijo, todos le tienen miedo al señor Falcone, incluso la policía». Sus pequeñas manos se entrelazaron frente a ella. «Pensé que quizás él también le tendría miedo a usted». La brutal honestidad de su lógica era impecable en su simplicidad infantil. Encontrar al depredador más grande para ahuyentar al que te persigue. Gino sintió un respeto a regañadientes por el ingenio de la niña, mezclado con algo más oscuro al pensar en lo que la había impulsado a tomar tales medidas. «Tu madre no sabe que estás aquí», afirmó en lugar de preguntar, ya conociendo la respuesta por la forma secreta en que la niña miró por encima del hombro. Los niños con permiso no se aferraban a sobres como a salvavidas ni se acercaban a extraños con tanta planificación cuidadosa. Annie negó con la cabeza, confirmando su suposición con un pequeño ceño fruncido que envejecía su joven rostro. «Mamá toma una medicina que la hace dormir mucho. Mi hermana solo tiene 4 años. Es demasiado pequeña para ayudar». Un corredor pasó por allí, ralentizando brevemente el paso para observar el inusual cuadro que creaban. El hombre imponente en un traje caro y la pequeña niña de pie ante él como una suplicante. La mirada aguda de Gino se dirigió a la intrusión, su expresión endureciéndose lo suficiente como para hacer que el curioso observador se apresurara por el sendero sin mirar atrás. Annie parecía ajena a este intercambio, su concentración puesta completamente en comunicar la gravedad de su situación sin romper a llorar. La disciplina que esto requería de una niña de 9 años le pareció a Gino a la vez admirable y profundamente preocupante. Los niños deberían llorar cuando tienen miedo. Deberían buscar consuelo en lugar de soluciones.
El sistema de aspersores del parque se activó de repente en una sección distante, haciendo que otros visitantes se dispersaran con risas sorprendidas mientras el agua formaba arcos bajo la luz dorada del atardecer. Ni Gino ni Annie reaccionaron a la conmoción, absortos en su negociación privada que trascendía el mundo ordinario que continuaba a su alrededor. La carga tácita en esas palabras sencillas, la responsabilidad que esta niña había asumido, despertó algo protector en el jefe criminal que lo sorprendió incluso a él mismo. Los niños en su mundo eran sagrados, intocables incluso en los tratos de negocios más duros, y aquellos que violaban ese código rara vez vivían para arrepentirse. ¿Dónde está tu tío ahora?, preguntó Gino, su tono casual, pero sus ojos calculadores, ya desviando mentalmente recursos para reunir información. Se realizarían verificaciones de antecedentes, se establecería vigilancia, se identificarían debilidades. La maquinaria de su organización se pondría en marcha a partir de una simple pregunta. Annie señaló vagamente hacia el norte, donde se alzaban modestos apartamentos más allá de los límites del parque. En el trabajo hasta las 7 conduce camiones. La información fue entregada con el desapego clínico de una niña que había aprendido a rastrear los movimientos de un adulto como cuestión de supervivencia. Gino dobló la nota con cuidado, deslizándola en su bolsillo interior en lugar de devolverla con el dinero. La evidencia sería destruida más tarde, pero por ahora le pareció importante conservar esta prueba tangible de confianza. Este contrato escrito con la mano desesperada de una niña. «Quédate con tu dinero», dijo, colocando el billete de $100 de nuevo en su pequeña palma, cerrando sus dedos alrededor de él con una dulzura que pocos habían presenciado de él. «Ya has pagado suficiente». La niña parecía confundida, sus cejas fruncidas, mientras intentaba entender si esto significaba que después de todo no ayudaría. «¿Pero no necesita pago?», preguntó, la lógica y la desesperación luchando en su joven voz. «Algunas cosas no son sobre dinero», respondió Gino, sorprendiéndose a sí mismo con la sinceridad detrás de palabras que nunca había esperado decir. En su mundo, todo tenía un precio, pero al mirar los ojos esperanzados de esta niña, reconoció que algunas deudas no podían medirse en dólares. Los hombros de Annie se relajaron ligeramente. La primera señal de que la armadura que había estado llevando podría estar resquebrajándose. «¿Nos ayudará?», preguntó directamente. Sin manipulación ni lágrimas, solo la pregunta directa de una niña que había aprendido que los adultos rara vez cumplían lo que prometían. Gino asintió una vez, un movimiento apenas perceptible que conllevaba el peso de la certeza absoluta. En ese momento, un contrato más vinculante que cualquier documento legal se formó entre la extraña pareja, el jefe criminal y la niña desesperada que lo había buscado. «Necesito saber dónde vives», dijo en voz baja, sacando una tarjeta de presentación de su cartera y volteándola para revelar un lado en blanco. La extendió junto con un bolígrafo caro que costaba más que la factura mensual de comestibles de la mayoría de las familias. Annie dudó solo brevemente antes de tomar el bolígrafo. Su pequeña mano ahora más firme mientras escribía cuidadosamente su dirección con la misma letra pulcra de la nota. La confianza implícita en esta acción no pasó desapercibida para Gino, quien reconoció el coraje que requería. «Mi tío se llama Warren Brooks», añadió sin que se lo pidieran mientras le devolvía la tarjeta. La forma clínica en que ofreció esta información reveló lo completamente que se había comprometido con este camino, quemando puentes que era demasiado joven para comprender por completo. Gino estudió la dirección, memorizándola al instante antes de guardar la tarjeta junto con la nota. Su mente ya había comenzado a formular planes, sopesando opciones y consecuencias con la precisión que lo había hecho temido y respetado en toda Florida. «Vete a casa ahora», le indicó, su tono suave pero firme. «Actúa con normalidad. No le menciones nuestro encuentro a nadie, ni a tu madre, ni a tu hermana, ni a tus amigos de la escuela». La advertencia no era una amenaza, sino una protección, aunque pocos creerían al notorio Gino Falcone capaz de tal preocupación. Annie asintió solemnemente, la comprensión fluyendo entre ellos sin necesidad de elaboración,
Se había acercado a un hombre peligroso y había puesto en marcha cosas peligrosas. Incluso a los 9 años, comprendía la gravedad de lo que había hecho. ¿Cómo sabré cuándo ha terminado?, preguntó pragmáticamente, una pregunta que revelaba cómo su joven mente ya había considerado las consecuencias. Esta no era una niña buscando una hada madrina, sino una estratega asegurando la confirmación de la finalización de una misión. La pregunta le valió una rara y genuina sonrisa del jefe criminal, el aprecio destellando en sus rasgos habitualmente impasibles. Lo sabrás, prometió simplemente, sabiendo que en su mundo tales garantías eran absolutas. Annie mantuvo su mirada un momento más, buscando engaño y no encontrando ninguno. Con un pequeño asentimiento que reflejaba el suyo, se dio la vuelta y se marchó, sus pasos más ligeros ahora, a pesar del peso de su revelación. Su fe depositada enteramente en manos de un hombre a quien otros temían mirar a los ojos. Gino observó hasta que ella desapareció en la curva del sendero del parque, su pequeña figura finalmente mezclándose con otros niños que regresaban a casa para cenar. Solo cuando estuvo completamente fuera de vista, sacó su teléfono y pulsó un solo botón. «Paulo, necesito información», dijo sin preámbulos cuando la llamada conectó. «Warren Brooks, camionero, vive en la dirección que te estoy enviando por mensaje. Todo, horario de trabajo, finanzas, antecedentes policiales, asociados». Las órdenes fluyeron con facilidad practicada, poniendo en marcha una máquina construida a lo largo de décadas. Paulo no hizo preguntas. Ninguna era necesaria cuando Gino usaba ese tono particular. Prioridad inmediata fue la única aclaración. Código de cuán rápidamente debían desviarse los recursos a esta tarea por encima de otros asuntos apremiantes en la organización. «Máxima», respondió Gino sin dudar, terminando la llamada y guardando el teléfono en su bolsillo. El sol casi había desaparecido ya, proyectando largas sombras por el parque mientras las familias recogían a sus hijos y se dirigían a casa a vidas seguras y normales. De vuelta en su oficina con vistas a la bahía de Sarasota, Gino estudió los archivos que Paulo había compilado con notable eficiencia. Warren Brooks, 3 llamadas previas por altercados domésticos, sin cargos presentados, una deuda de juego con algunos jugadores menores de la ciudad y un problema con la bebida mal oculto bajo un barniz de respetabilidad. Las fotografías contaban la historia que los informes policiales no captaban. Un hogar donde la tensión persistía en cada rincón, donde una mujer enfermiza intentaba proteger a sus hijas de un hombre cuya frustración se manifestaba en una rabia estrictamente controlada. El equipo de vigilancia lo había capturado todo a través de teleobjetivos y micrófonos cuidadosamente colocados. «Las mantiene encerradas cuando él no está», informó Bobby Westwood, el especialista en seguridad de mayor confianza de Gino. «La madre tiene algún tipo de condición autoinmune. La medicación la mantiene durmiendo la mitad del día. El seguro apenas cubre los tratamientos». La evaluación clínica continuó con la precisión que Gino exigía de su equipo. El horario del tío, sus hábitos, sus debilidades, todo dispuesto como piezas en un tablero de ajedrez. Lo que quedaba era simplemente decidir qué movimiento traería la conclusión más definitiva. El dedo de Gino tamborileó pensativamente sobre la fotografía brillante. De Warren Brooks, un hombre que irradiaba la particular mezcla de inseguridad y crueldad que había visto incontables veces en aquellos que se aprovechaban de los vulnerables. Este no era un enemigo respetado que mereciera consideración, sino un depredador común que se escondía detrás de los lazos familiares. «Opciones», dijo simplemente, la única palabra lanzando a sus principales lugartenientes a la discusión para la que habían estado preparados desde la primera llamada. Entendieron los parámetros sin explicación. La solución debe ser permanente, pero crear una mínima atención. Frank Desire, durante 15 años, expuso 3 escenarios con la eficiencia de un estratega militar. La desaparición es lo más limpio. Un accidente de pesca en Los Cayos. Alternativamente, una oportunidad de trabajo fuera del estado que toma repentinamente. La tercera opción es un robo escenificado que sale mal. La sala quedó en silencio mientras Gino lo consideraba.
su expresión sin revelar nada a los hombres que le habían servido durante décadas de negocios, legítimos o no. Esperaron con paciencia practicada, sabiendo que su decisión sería final y que se esperaría que su ejecución fuera impecable. No el robo, dijo finalmente, rechazando la violencia de la opción con sorprendente firmeza. Nada que traiga a la policía a su puerta. La niña ya ha visto suficiente trauma. La nota protectora en su voz levantó las cejas entre su círculo íntimo, aunque nadie se atrevería a comentar. Bobby se movió ligeramente, una sutil señal de que tenía información adicional que ofrecer. Con un asentimiento de Gino continuó. Brooks tiene una reunión mañana por la noche con su corredor de apuestas. Debe 15,000 que no tiene, podría ser aprovechado. Las piezas se alinearon en la mente de Gino como una sinfonía perfecta que alcanza su clímax. Deuda, oportunidad, y un hombre lo suficientemente desesperado como para tomar malas decisiones. El plan se formó completamente, elegante en su simplicidad y devastador en su completitud. Compra la deuda, instruyó, su decisión cristalizándose en acción. Luego ofrécele una salida, un trabajo de entrega que pague lo suficiente para saldar lo que debe. Oportunidad única esta noche, sin preguntas. Frank entendió de inmediato, asintiendo mientras tomaba notas en su tableta. ¿La ruta canadiense?, preguntó, refiriéndose a una operación particular que habían usado antes cuando alguien necesitaba desaparecer permanentemente a través de las fronteras internacionales. Los ojos de Gino se endurecieron mientras negaba con la cabeza una vez, descartando la opción que podría dejar cabos sueltos. No, el trabajo del almacén. Asegúrate de que Cruz maneje la entrada. Brooks no sale del edificio. La orden fue entregada sin un movimiento. Una decisión de negocios no diferente a cualquier otra. Bobby tecleó unas cuantas teclas en su portátil, asintiendo mientras la información llenaba su pantalla. Su ruta de camión termina a las 8:00 p.m. Podemos interceptarlo en el depósito, hacer la oferta antes de que se dirija a casa. Todo puede ser resuelto para la medianoche con eficiencia silenciosa. La máquina que Gino había construido durante décadas zumbó en acción a su alrededor. Los hombres se dispersaron para atender sus tareas asignadas, algunos para asegurar el almacén, otros para comprar la deuda, unos pocos para asegurarse de que la huella digital de Warren Brooks sugeriría que había estado planeando dejar la ciudad durante semanas. La noche se cernió sobre Sarasota como un manto de terciopelo, las estrellas apareciendo una por una mientras las luces de la calle parpadeaban a lo largo de la costa. En su oficina de la penthouse, Gino sorbió whisky de 12 años y esperó la confirmación de que cada pieza de su plan había encajado. Brooks mordió el anzuelo, informó Frank a las 9:17 p.m., su voz tranquila a través de la línea segura. Se dirige al almacén ahora con Cruz. Cree que está recogiendo productos electrónicos de alto valor por 10,000 rápidos más la condonación de la deuda. Gino asintió con un sonido sin palabras, terminando la llamada y volviendo a la ventana donde las luces de la ciudad se reflejaban en las oscuras aguas de la bahía. Rara vez participaba directamente en tales operaciones. Su posición exigía separación de la mecánica diaria de la aplicación de la ley. Sin embargo, esta noche se sentía diferente, personal, de una manera que los negocios rara vez lo eran. La imagen del rostro decidido de Annie volvía a él una y otra vez, recordándole a otra niña de hace mucho tiempo que había necesitado protección y no la había encontrado. A las 11:42 p.m., su teléfono vibró con un simple mensaje de texto. Entrega completada. La confirmación discreta de que Warren Brooks había encontrado su fin llegó con instrucciones adjuntas para manejar el camión, el cuerpo y la narrativa que quedaría. Por la mañana la historia oficial sería simple y creíble. Warren Brooks, enfrentado a crecientes deudas de juego y amenazas de usureros, había abandonado a su familia y huido del estado. Su camión sería encontrado en la estación de autobuses, billetes rotos a Atlanta en el cubo de basura cercano. La policía haría averiguaciones superficiales, pero con su historial de disturbios domésticos y problemas financieros, pocos cuestionarían su desaparición.
Aquellos que pudieran presionar más se encontrarían sutilmente desanimados por la influencia invisible que Gino mantenía dentro de las fuerzas del orden locales. Lo que quedaba era el asunto de Annie, su hermana y su madre enferma. Cabos sueltos que en cualquier otra situación serían monitoreados brevemente, luego olvidados una vez que se lograra el objetivo principal. Pero Gino se encontró incapaz de simplemente alejarse de su historia. Reúna un expediente médico completo de Catherine Brooks, instruyó a Paulo a la mañana siguiente, sorprendiendo a su asistente con esta inusual petición. Quiero saber exactamente qué enfermedad tiene, qué tratamientos están disponibles y cuánto cuestan. La información llegó en cuestión de horas. Esclerosis múltiple, progresiva pero tratable con medicamentos más nuevos que las compañías de seguros clasificaban como experimentales y se negaban a cubrir. El costo mensual de un tratamiento efectivo excedía lo que Catherine podría pagar con los pagos de discapacidad. Gino hizo 3 llamadas esa tarde. Una al director del Departamento de Neurología del Sarasota Memorial Hospital, otra a su agente inmobiliario más discreto y una tercera a su gerente financiero. El dinero fluyó por canales cuidadosamente oscurecidos, poniendo en marcha eventos que remodelarían 3 vidas. Annie notó los cambios gradualmente al principio. Su madre parecía más alerta por las mañanas. Nuevos medicamentos aparecían en el botiquín de su baño con etiquetas de una farmacia especializada. Las cerraduras que su tío había instalado se averiaron misteriosamente. Luego desaparecieron por completo durante una visita de mantenimiento. El administrador del edificio los visitó personalmente para informar a Catherine Brooks que un proyecto de renovación requería reubicarlos temporalmente en un apartamento de 2 dormitorios en el primer piso del ala este recién renovada del edificio. El alojamiento temporal era el doble de grande que su unidad original, con puertas anchas que podían acomodar fácilmente una silla de ruedas si fuera necesario. Cuando Catherine cuestionó la mejora inesperada, la confusión evidente en sus 2 ojos cansados, el administrador solo mencionó un error informático a su favor y sugirió que aceptaran antes de que alguien de más arriba notara el error. El alquiler más bajo, ajustado debido al ruido de la construcción en curso, se registró en un nuevo contrato de arrendamiento firmado con manos temblorosas. 2 semanas después de la desaparición de Warren, llegó una carta de un prestigioso bufete de abogados explicando que Catherine había sido aprobada para un programa de investigación médica que financiaba completamente su tratamiento durante 5 años. El único requisito: citas regulares con especialistas que monitorearían su respuesta al nuevo protocolo de medicación. Annie observó cómo el rostro de su madre se transformaba al leer la carta. La esperanza reemplazaba a la resignación por primera vez en años. Algo tenso y vigilante en la postura de la niña se relajó ligeramente, aunque sus ojos aún mostraban el cansancio de alguien que esperaba que la buena fortuna le fuera arrebatada en cualquier momento. Un lunes por la mañana, un elegante coche negro se detuvo frente a su nuevo apartamento. El conductor sostenía un cartel con Centro de Neurología Catherine Brooks, impreso con letras profesionales. Su madre dudó ante el lujo inesperado, pero el conductor simplemente explicó que el transporte estaba incluido en el programa de investigación. El neurólogo que los recibió en el centro médico privado habló con amable autoridad sobre prometedores tratamientos nuevos, explicando términos médicos complejos con paciencia, mientras una enfermera entretenía a la hermana pequeña de Annie con libros para colorear en un rincón. Nadie los apresuró ni trató a Catherine con el tono despectivo al que se había acostumbrado de los médicos de la clínica con exceso de trabajo. Hemos revisado su caso exhaustivamente, señora Brooks, explicó la doctora Harrington, su cálida voz infundiendo confianza. Los marcadores de inflamación en su último análisis de sangre sugieren que responderá excepcionalmente bien a nuestro protocolo más nuevo. Muchos pacientes han experimentado una reversión significativa de los síntomas. Annie se sentó en silencio junto a su madre, absorbiendo cada palabra mientras parecía concentrarse en una revista en su regazo. Se había vuelto experta en estar simultáneamente presente e invisible,
una habilidad desarrollada a través de años de navegar los impredecibles estados de ánimo de su tío. Cuando la doctora salió brevemente para buscar los resultados de las pruebas, Catherine se giró hacia su hija con lágrimas brillando en sus ojos. «No entiendo qué está pasando», susurró, la esperanza y la confusión luchando en sus rasgos. «¿Por qué me elegirían a mí para este programa?» La pregunta quedó suspendida entre ellas, sin respuesta de ninguna manera que no revelara la desesperada apuesta de Annie 3 semanas antes. La niña simplemente apretó la mano de su madre y ofreció una pequeña sonrisa que parecía demasiado sabia para sus 9 años. La mejoría de Catherine comenzó a los pocos días de iniciar el nuevo medicamento. Sutil al principio, luego inconfundible a medida que pasaban las semanas. Podía estar de pie más tiempo sin fatiga, sus manos lo suficientemente firmes como para trenzar el cabello de su hija menor, su mente clara de la niebla que la había mantenido atrapada entre la conciencia y el sueño. El mundo se expandió a su alrededor con cada pequeña victoria. Un viaje a la playa donde Catherine se sentaba, observando a sus hijas construir castillos de arena. Una conferencia de padres y maestros a la que Annie no tuvo que asistir sola. Comidas preparadas por manos más firmes que las unían alrededor de la mesa en lugar de comer en turnos agotados. Nadie mencionó la ausencia de Warren, excepto durante una breve visita de un detective desinteresado que pareció satisfecho con la honesta confusión de Catherine sobre la repentina partida de su cuñado. El expediente del caso fue marcado como de baja prioridad y finalmente archivado entre miles de otras personas desaparecidas voluntariamente. El primer día de primavera, exactamente 2 meses después de la desaparición de Warren, Annie caminaba a casa de la escuela cuando un coche negro familiar se detuvo junto a la acera. La ventanilla bajó silenciosamente, revelando el rostro impasible de Gino Falcone, observándola con la misma intensa escrutinio de su primer encuentro. «¿Puedo hablar contigo un momento?», preguntó, la petición educada incongruente viniendo de un hombre de su reputación y posición. No hizo ningún movimiento para abrir la puerta, dándole la opción de acercarse o seguir caminando. Annie dudó solo brevemente antes de acercarse al coche, su mochila escolar apretada contra su pecho como un escudo. A pesar de todo lo que había sucedido, las milagrosas mejoras en sus vidas, nunca había esperado volver a verlo. «Tu madre está mejor», afirmó en lugar de preguntar, sus ojos estudiando su rostro en busca de confirmación. El genuino interés en su tono sugería que esta información le importaba personalmente, no solo como confirmación de una transacción completada. Annie asintió, la cautela luchando con la gratitud que no podía expresar directamente. «Los médicos dicen que pronto podría trabajar a tiempo parcial», ofreció, las palabras con el peso de un milagro en su simple declaración. Gino asintió una vez, la satisfacción suavizando brevemente sus rasgos antes de retomar su habitual expresión impasible. «Hay un fondo de becas en tu escuela», dijo, cambiando de tema abruptamente. «Tu maestra debería ponerse en contacto con tu madre esta semana». La implicación era clara, incluso para una niña de 9 años. Otra puerta que se abría, otra carga que se levantaba silenciosamente por manos invisibles. Annie reconoció el patrón ahora, entendió la cuidada distancia mantenida en cada acto de asistencia. «¿Por qué nos ayudas?», preguntó de repente, la pregunta directa eludiendo la cautela en un momento de curiosidad despreocupada. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, audaces en su simplicidad y profundas en sus implicaciones. Los ojos de Gino se entrecerraron ligeramente, no con ira, sino con consideración, como si la pregunta de Annie lo hubiera tomado desprevenido. Por un momento, algo vulnerable se asomó en sus rasgos antes de recuperar la compostura con facilidad practicada. «Porque pagaste por ello», respondió finalmente, la simple respuesta con capas de significado entre ellos. 5 compraron algo que nadie más me ha comprado. Mi palabra a una niña que necesitaba de ayuda. Annie absorbió esto, su joven mente comprendiendo la implicación más profunda de que su conexión había trascendido de alguna manera las transacciones normales de su mundo. Ella asintió una vez, reflejando su propio gesto económico de reconocimiento. «Gracias», dijo simplemente, las palabras con el peso de todo lo que no podía articular.
Gratitud por la salud de su madre, por la seguridad, por las puertas que se abrían donde antes había muros. Ningún discurso elaborado podría haber transmitido más que esas dos palabras ofrecidas sin pretensiones. Gino inclinó la cabeza ligeramente, aceptando sus agradecimientos con la misma seriedad que podría otorgar a un socio comercial. «Deberías irte a casa ahora», dijo, su tono más suave de lo que su reputación sugeriría posible. «Tu madre estará esperando». El coche se alejó suavemente, mezclándose con el tráfico de la tarde y desapareciendo en una esquina mientras Annie permanecía en la acera, observando mucho después de que se hubiera ido. Algo fundamental había cambiado en su comprensión del mundo. No todos los monstruos eran lo que parecían, y la ayuda a veces venía de las fuentes más inesperadas. Esa noche, cuando Catherine compartió emocionada la noticia de la nominación anónima a la beca de los maestros de Annie, la niña aceptó el milagro con sorpresa practicada. El patrón se había vuelto familiar ahora, las bendiciones apareciendo con explicaciones plausibles, su verdadera fuente oculta detrás de capas de papeleo de apariencia legítima. La primavera se fundió en verano, trayendo más cambios a medida que la fuerza de Catherine seguía regresando. Un puesto a tiempo parcial en la oficina administrativa del hospital ofrecía horarios flexibles y excelentes beneficios. Organizado a través de la recomendación de la doctora Harrington, el trabajo le venía perfecto, brindándole un propósito sin sobrecargar su cuerpo aún en recuperación. En raras ocasiones, Annie veía el coche negro aparcado discretamente frente a su escuela o vislumbraba a uno de los hombres de Gino, reconocibles por sus trajes impecables y sus ojos alertas, observando desde la distancia. Nunca se acercaban, nunca interferían, pero su presencia formaba un escudo invisible alrededor de la pequeña familia. Catherine empezó a florecer de maneras que Annie nunca había presenciado antes, su sonrisa apareciendo con más frecuencia a medida que el dolor retrocedía y la independencia regresaba. Ahora reía. Un sonido tan raro en años anteriores que la hermana pequeña de Annie había mirado con asombro y ojos muy abiertos la primera vez que lo escuchó. Pequeños lujos aparecieron en sus vidas. Entradas para los jardines botánicos dejadas en su buzón. Una tarjeta de regalo para la librería en el cumpleaños de Annie. Una invitación a un evento especial de recaudación de fondos del hospital, donde Catherine fue reconocida por su trabajo voluntario con otros pacientes de esclerosis múltiple. Cada regalo llegó con una explicación plausible, sin revelar nunca la mano invisible que guiaba su buena fortuna. Los niños del vecindario que antes evitaban su apartamento, ahora jugaban regularmente con Annie y su hermana. Sus padres ya no los apartaban con advertencias susurradas sobre la situación familiar. La sombra de la presencia volátil de Warren se había disipado por completo, permitiendo que una infancia normal finalmente echara raíces. En julio, cuando Catherine mencionó que deseaba poder llevar a las niñas a Disney World algún día, 3 pases para el parque llegaron la semana siguiente a través de un programa de alcance comunitario que seleccionaba a familias merecedoras para vacaciones de cortesía. La altaía alegría en el rostro de su hermana al abrazar su peluche de Mickey Mouse se convirtió en el recuerdo más preciado de Annie. En la escuela, los maestros notaron la transformación en el comportamiento de Annie, la hipervigilancia desvaneciéndose gradualmente a medida que la seguridad reemplazaba la ansiedad constante. Sus calificaciones, ya sólidas por ser una niña obligada a crecer demasiado rápido, mejoraron aún más a medida que la energía previamente dedicada a la supervivencia se redirigía hacia el aprendizaje y, ocasionalmente, simplemente a ser una niña. El mundo comenzó a tener sentido de una nueva manera, no como el lugar arbitrario y cruel donde la ira de su tío podía destruir todo sin consecuencias, sino como un ecosistema complejo donde incluso los depredadores más peligrosos a veces protegían en lugar de cazar a los vulnerables. La lección moldeó su comprensión del poder y sus propósitos. A veces, por la noche, Annie se paraba en la ventana de su dormitorio, mirando la tranquila calle de abajo, preguntándose si alguien los vigilaba. Incluso entonces, el pensamiento le traía consuelo en lugar de miedo. Una inversión de todo lo que le habían enseñado sobre extraños y peligro. Cuando el 4º grado comenzó en septiembre,
Annie se encontró en el programa de aprendizaje avanzado, con su uniforme provisto por fondos del distrito, junto con una computadora portátil para proyectos especiales. Su madre resplandecía de orgullo en la orientación para padres, de pie, erguida, sin el bastón que había sido su compañero constante durante años. Durante un festival de otoño en la escuela, Annie vislumbró a Gino al otro lado del patio, observándola recibir un premio académico, con la misma intensidad que había mostrado en el parque meses antes. Sus ojos se encontraron brevemente, su leve asentimiento transmitiendo aprobación antes de que él desapareciera entre la multitud, su presencia inadvertida para los demás. Octubre llegó con brisas frescas y el primer aniversario de la participación de Catherine en el ensayo médico. Sus médicos se maravillaron con su progreso, declarándola material de estudio de caso para un innovador artículo sobre nuevos protocolos de tratamiento, añadiendo otra capa de legitimidad a la narrativa elaborada en torno a sus cambiantes fortunas. Los dolores fantasma que una vez habían mantenido a Catherine postrada en cama ahora aparecían solo raramente, permitiéndole avanzar a un trabajo de tiempo completo en el hospital. Su confianza creció junto con sus capacidades físicas, transformándola de una víctima de las circunstancias en una mujer que recuperaba su poder día a día. «Mamá, ¿podemos invitar a la abuela para Acción de Gracias este año?», preguntó Annie una tarde mientras preparaban la cena juntas. Otra actividad normal que antes había sido imposible con las manos temblorosas de Catherine. La pregunta representaba más que un plan festivo. Se trataba de reconectar con la familia de la que Warren los había aislado sistemáticamente. Catherine hizo una pausa, la sorpresa dando paso a una consideración reflexiva. «Creo que es una idea maravillosa», respondió finalmente, su sonrisa llevando el peso de las posibilidades recuperadas. «La llamaré este fin de semana». Puentes, una vez quemados, comenzaron a reconstruirse a medida que Catherine se reconectaba cautelosamente con amigos y familiares que se habían alejado durante el reinado de aislamiento de Warren. Cada relación renovada fortaleció los cimientos de su nueva vida, creando redes de apoyo más allá de la protección invisible que Gino había establecido. La hermana pequeña de Annie, ya no la niña asustada que se escondía en los armarios cuando se acercaban pasos pesados, floreció en una alegre estudiante de jardín de infancia con pasión por la pintura. Sus obras de arte cubrían su refrigerador, colores brillantes y figuras sonrientes que contaban la historia de su transformación mejor de lo que las palabras jamás podrían. El apartamento, que una vez se había sentido como una prisión, ahora bullía con la energía de la curación y el crecimiento. Amigos los visitaban para cenar, vecinos se detenían a charlar en el pasillo, y la corriente constante de miedo que una vez había permeado cada momento se disolvió gradualmente en el recuerdo en lugar de la experiencia vivida. En una nítida tarde de noviembre, mientras Annie regresaba a casa de la práctica del club de debate, el ahora familiar coche negro apareció a su lado. Esta vez, la puerta trasera se abrió en una clara invitación, el rostro inexpresivo de Gino visible en el interior sombrío. Después de un momento de vacilación, Annie se deslizó en el asiento de cuero, con la mochila apretada en su regazo, mientras la puerta se cerraba silenciosamente detrás de ella. El coche se movió suavemente en el tráfico, creando una burbuja privada donde el tiempo parecía suspendido entre el pasado y el presente. «Los médicos de tu madre reportan un progreso excelente», afirmó Gino, rompiendo el silencio con su característica franqueza. «El tratamiento está funcionando mejor de lo esperado». La información confirmó lo que Annie ya sabía, pero reveló algo más importante. Él seguía monitoreando su situación personalmente. Annie asintió, más cómoda en su presencia ahora, aunque todavía consciente de la naturaleza inusual de su conexión. «Está hablando de volver a la universidad el próximo año», ofreció, compartiendo este precioso sueño como prueba de lo lejos que habían llegado. «Para terminar su título de enfermería». Algo parecido a la aprobación brilló en los rasgos de Gino, rápidamente enmascarado tras su habitual reserva. «La educación es importante», dijo simplemente. La declaración banal llevaba el peso del respaldo de un hombre cuya opinión había remodelado su mundo. Cabalgaron en un silencio cómodo durante varias cuadras antes de que él hablara de nuevo.
Su tono casual, pero cuidadosamente medido. Hay una casa que estará disponible cerca de tu escuela. 3 habitaciones, pequeño patio, buen vecindario. Tu madre podría querer preguntar sobre el anuncio de alquiler la próxima semana. Annie reconoció el patrón familiar. Oportunidad presentada como coincidencia. Ayuda ofrecida con negación plausible. La sutil orquestación de sus circunstancias mejoradas continuaba con la misma atención al detalle que había caracterizado cada intervención desde aquel primer día en el parque. ¿Por qué nos sigues ayudando?, preguntó ella, la pregunta directa de la manera en que solo los niños pueden lograrlo. Había pasado un año desde su transacción inicial, mucho más de lo que cualquier obligación razonable exigiría, especialmente de un hombre con sus recursos y responsabilidades. Gino consideró su pregunta con genuina reflexión, su mirada fija en alguna distancia intermedia más allá de la ventana del coche. Cuando finalmente respondió, su voz llevaba una autenticidad raramente revelada a alguien en su mundo. Porque ver a tu familia sanar me recuerda que algunas cosas se pueden arreglar. La simple admisión reveló más sobre el hombre de lo que quizás pretendía. Que bajo el exterior calculado y la temible reputación, vivía alguien que reconocía el valor de la restauración. En su mundo de poder y consecuencias, su pequeña familia representaba algo precioso. Prueba de cambio positivo. ¿Seguirás vigilándonos para siempre?, preguntó Annie. La pregunta, simultáneamente infantil en su alcance y profunda en sus implicaciones. Había llegado a comprender la protección que los rodeaba, invisible pero siempre presente en el trasfondo de sus vidas en recuperación. Los labios de Gino se curvaron en el fantasma de una sonrisa, la expresión transformando sus severos rasgos momentáneamente. No para siempre, respondió honestamente. Pero hasta que ya no sea necesario, algunas inversiones merecen protección. Para diciembre, la solicitud de Catherine para el programa de enfermería había sido aceptada, con una beca por mérito que cubría la matrícula y los libros. La carta llegó en papel con membrete de la Universidad Crisp, con la firma del decano, y felicitaciones por su excepcional ensayo personal sobre cómo superar la adversidad. La mudanza a la casa que Gino había mencionado ocurrió sin problemas. El precio del alquiler, misteriosamente por debajo del precio de mercado debido a la preferencia del propietario por inquilinos responsables a largo plazo. La luz inundaba las ventanas que daban a un pequeño patio trasero, donde la hermana de Annie podía jugar de forma segura dentro de la privacidad de una valla de madera. La Navidad se acercaba con una alegría previamente desconocida en su hogar. Un árbol de verdad decorado con adornos que Catherine sacó de cajas de almacenamiento largamente intocadas, regalos envueltos en papel de colores apilados debajo, y galletas caseras llenando la cocina con aromas de canela y vainilla que borraban recuerdos más oscuros. «Mamá, ¿alguna vez te preguntas por el tío Warren?», preguntó inocentemente la hermana de Annie una tarde mientras colgaban calcetines en la repisa de la chimenea. La pregunta congeló a Catherine momentáneamente antes de que se recuperara, arrodillándose para encontrarse con la curiosa mirada de su hija menor. «A veces», respondió con cuidado, la honestidad templada con una verdad apropiada para su edad, «pero sobre todo estoy agradecida por nuestra vida ahora». La simple afirmación abarcaba años de sufrimiento y alivio sin detenerse en ninguno, un testimonio de la propia curación de Catherine más allá de lo físico. Annie permaneció en silencio durante este intercambio. Su conocimiento, una carga que llevaba sola, pero sin arrepentimiento. El peso de su decisión ese día en el parque la había madurado más allá de sus años, pero ver a su familia prosperar hacía que cualquier precio valiera la pena. En la víspera de Año Nuevo, mientras los fuegos artificiales estallaban sobre la bahía de Sarasota, Annie estaba en su porche delantero, viendo cómo los colores florecían en el cielo nocturno. Un coche negro familiar rodó lentamente por su calle, deteniéndose brevemente frente a su casa antes de seguir adelante, un reconocimiento silencioso de finales y comienzos. El semestre de primavera trajo el regreso de Catherine a la academia, su horario cuidadosamente equilibrado entre clases, trabajo y tiempo en familia. La determinación en sus ojos mientras estudiaba hasta altas horas de la noche
Le recordó a Annie la fuerza que siempre había existido bajo el dolor y la niebla inducida por la medicación. Una carta llegó en marzo, dirigida formalmente a la señorita Annie Brooks, el sobre, de grueso papel crema que hablaba de importancia antes incluso de ser abierto. Dentro yacía una invitación para solicitar un prestigioso programa de becas de escuela privada para estudiantes excepcionales que mostraran un potencial notable. Catherine se maravilló de la oportunidad mientras Annie reconocía la escritura familiar en la firma, aunque el nombre pertenecía al director de admisiones de la escuela. El patrón continuó, las puertas abriéndose a través de canales aparentemente legítimos, la influencia de sus benefactores invisible para cualquiera que no la buscara. La carta de aceptación llegó 3 semanas después, junto con detalles sobre los requisitos del uniforme, la lista de libros y el horario de orientación. Esa tarde, después de que Catherine llamó a los parientes para compartir la emocionante noticia, Annie se escabulló a la ventana de su dormitorio y miró la tranquila calle de abajo. Como si fuera invocada por sus pensamientos, el coche de Gino apareció en la esquina, pasando lentamente por su casa en lo que se había convertido en un ritual familiar de tutela a distancia. Esta vez, sin embargo, se detuvo directamente enfrente, la puerta trasera abriéndose en una clara invitación. Annie miró hacia la sala donde su madre y su hermana reían con un juego de mesa. Luego se deslizó silenciosamente por la puerta principal. El aire nocturno llevaba el aroma a jazmín mientras se acercaba al vehículo que esperaba con pasos seguros. Ya no era la niña asustada que aferraba 5 en una apuesta desesperada. «Felicidades por tu aceptación», dijo Gino cuando ella se acomodó en el asiento a su lado. Ninguna pretensión de coincidencia tiñó su declaración. Habían superado tales farsas en el espacio privado que ocasionalmente compartían. Annie asintió, aceptando tanto las felicitaciones como el reconocimiento de su papel en la creación de la oportunidad. «Gracias», dijo simplemente, las palabras abarcando mucho más que la aceptación escolar. Gratitud por todo lo que sus vidas se habían convertido bajo su protección distante. Gino estudió su rostro con el mismo escrutinio intenso de su primer encuentro, aunque ahora parecía estar midiendo el crecimiento en lugar de la desesperación. «Eres diferente», observó, no con desprecio, más fuerte. La evaluación la complació más que cualquier cumplido convencional. El reconocimiento de la resiliencia de alguien que entendía su verdadero valor. «Mi mamá dice que todos somos más fuertes ahora», respondió ella, compartiendo esta parte de la sabiduría de Catherine como un regalo que él podría apreciar. Algo se suavizó en la expresión de Gino, un raro atisbo debajo de la armadura que presentaba al mundo. «Tu madre es una mujer notable», reconoció, con respeto evidente en su tono. «Ha construido algo importante a partir de circunstancias difíciles». Annie reconoció el mensaje más profundo en sus palabras, que si bien él había eliminado obstáculos y brindado oportunidades, la determinación de Catherine había transformado el potencial en realidad. La distinción importaba, preservando la agencia de su madre en su historia de recuperación. «¿Te volveré a ver después de que empiece la nueva escuela?», preguntó directamente, curiosa sobre los parámetros de su inusual conexión, ahora que la vida se había estabilizado. La pregunta reconocía la naturaleza evolutiva de su acuerdo, desde una súplica desesperada hasta algo que ninguno de los dos podía definir fácilmente. Gino consideró esto con genuina reflexión, su respuesta cuidadosa y honesta. «Menos a menudo quizás, pero estaré observando tu progreso». La declaración no contenía amenaza, solo la seguridad de un interés continuo en su desarrollo, algo entre mentoría y tutela a distancia. Mientras Annie se preparaba para regresar al interior, Gino metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pequeña caja de terciopelo. «Para tu 10º cumpleaños la próxima semana», explicó, colocándola en su palma con una vacilación inusual. Un recordatorio de que algunas inversiones rinden dividendos inesperados. Dentro yacía una delicada pulsera de plata con un solo dije, una pequeña llave con un fragmento de diamante que atrapaba la luz de la calle. El simbolismo no pasó desapercibido para Annie. Las llaves abrían puertas, creaban posibilidades.
Representaban la libertad de los cerrojos que antes confinaban. Recuerda que tu futuro es tuyo para construirlo ahora, dijo Gino en voz baja mientras ella admiraba el regalo. Mi parte fue simplemente remover lo que se interponía en tu camino. La humilde valoración de su papel reveló una sabiduría que Annie solo apreciaría plenamente años después. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional de coraje y protección inesperada. Si esta historia conmovió tu corazón, por favor comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo en el mundo. No olvides darle me gusta, suscribirte y compartir este video con alguien que necesite un recordatorio de que la ayuda a veces viene de los lugares más inesperados. Tu apoyo mantiene estas historias